Es importante conocer el desarrollo humano de los niños, niñas, adolescentes para poder comprender en qué etapa se encuentran y cómo poder ayudarlos si es que estuvieran pasando por alguna situación difícil. Em, es importante realmente comprender que un niño de 2 no va a razonar y no va a hablar como lo haría un niño de 8 años. Entonces, este tema se enfoca a eso, ¿no? De poder comprender estas etapas de desarrollo humano para poder ayudar y saber comprenderlos si es que estuvieran pasando por situaciones eh, negativas. La infancia generalmente está abordada desde que el niño nace hasta los 2 años de edad. Esta etapa es una etapa fundamental porque comienza ya desde la gestación todo el desarrollo, ¿no? de toda la biología del ser humano. Pero en estos primeros 2 años hay el desarrollo de la corteza cerebral, en tanto con cada situación que vive el niño va a haber más conexiones neuronales en el cerebro del niño. Estas conexiones neuronales se dan por la estimulación que nosotros como padres le brindamos al niño, ya sea hablándole, mimándole, brindándole alimento cuando lo necesita, cuando llora, tal vez si está, o sea, con pipí, popó, saberle cambiar en su momento. Entonces eso va generando eh, respuestas positivas en el niño y conexiones neuronales de entender este niño que haciendo ciertas conductas va a recibir satisfacción de parte del adulto que lo cuida, ya sea con una caricia o atendiendo sus necesidades. Hay ciertas etapas de la psicomotricidad que van a ayudar mucho a esta conexión cerebral, que es desde la manipulación de los miembros, saber tener el gateo, comenzar a caminar y finalmente a los 2 años el mayor logro es poder caminar sin ayuda, ¿no? Inclusive eh, técnicamente se dice hacer carrera, ¿no? Donde el niño puede caminar sin necesidad de agarrarse de algo o de que tenga supervisión de alguien. En la infancia es fundamental, sobre todo el primer año de vida, porque es ahí donde todo el sistema de vías sensoriales como la visión, la audición, el olfato, el gusto y el tacto se desarrollan en primera instancia. O sea, por eso se dice que el primer año de vida es fundamental, pero eso no quiere decir que posteriormente no se pueda desarrollar. El lenguaje también, ¿no? Desde que se le canta al niño, se le habla o bueno, se le grita, se va estimulando el lenguaje. Y obviamente es imprescindible para que el niño comience a gesticular, inclusive desde el balbuceo, algunas palabras que comienza a partir hasta de los 6 meses con el gu, 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 ma, 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 y eso con reforzamiento y refuerzo de sus cuidadores, los padres o tutores del niño, obviamente se vuelven posteriormente en palabras y a futuro la posibilidad de ingresar a un lenguaje propiamente eh, más estructurado. Sin duda, las funciones cognitivas superiores como la atención, la memoria, la comprensión se van desarrollando, pero no es hasta los 3 4 años donde realmente hay un mayor desarrollo, cuando ya ha pasado esta primera etapa de la infancia de adquirir el tema de la motricidad. La niñez va a estar entendida inclusive por ley desde los 2 años hasta los 12 años. Es una etapa donde se prioriza el juego, pero no en el sentido de que estén jugando todo el rato con la pelota, sino el juego de entender que es la actividad principal donde está inmerso en la satisfacción de manejar el cuerpo para lograr objetivos. Entonces va a producir un placer con su propio movimiento del cuerpo, generándose descargas
tónicas del cuerpo, de la necesidad de poder hacer cosas y una descarga emocional, de poder expresar aquello que siente y no tiene lenguaje suficiente para expresar esos sentimientos o esas situaciones que le pasan, entonces lo hace mediante el juego, mediante conductas, mediante actos. En la niñez, todo lo que pudo haberse desarrollado en la primera infancia, de 0 a 2 años, sobre todo con el tema motriz, esto va a hacer de que en la infancia pueda desarrollarse la orientación espacial, la lateralidad, el esquema corporal y obviamente lograr la lectoescritura. En esta etapa es fundamental el esquema corporal porque obviamente comienzan a entender la identidad sexual de quiénes son mujeres y quiénes son varones. Esa diferencia del cuerpo anatómico, pero en el sentido muy concreto de poder definir y obviamente identificarse como aquel sujeto yo soy hombre o yo soy mujer por la diferencia anatómica. Y por supuesto está todo el sistema del vínculo afectivo, ¿no? De tener ideas claras a quién se puede acercar para poder contarle o preguntarle esas cuestionantes que tiene ya a partir de esa edad, porque ya comienza a hablar y poder expresar algunas ideas con el vocabulario mínimo que va adquiriendo día a día. En esta etapa es importante mencionar que existe la formación, como dice en el complejo de Edipo, el complejo de Electra, que es cuando existe una rivalidad, dicen, ¿no? Que el niño va a querer a su madre y la niña va a estar más con su padre. Y generalmente dicen de que hay esa rivalidad de la niña con la madre, pero son por procesos de identificación. Como yo me identifico como mujer por mi madre, entonces tengo que amar a mi padre porque mi madre ama a mi padre. Entonces hay esta rivalidad que generalmente es desde de 4 a 6 años, pero es un proceso de identificación sexual. Lo que ocurre en estas circunstancias para entender exactamente la dinámica de lo que es ser hombre y de lo que es ser mujer. Cuando todo esto pasa de una forma, entre comillas, normal, donde hay este cuidado, esta protección, esta seguridad que se brinda a nuestros hijos y como pareja, una estabilidad en nuestras relaciones, se genera el apego, que es un vínculo emocional que va a construir confianza y acuerdos entre toda la familia, entre los integrantes de la familia, constituyéndose una buena comunicación, reglas para el buen funcionamiento del hogar, donde pueden expresar sus sentimientos y obviamente establecer ciertos límites en lo que es la privacidad de todos los integrantes de la familia y la creación de hábitos. Y esto va a generar un logro con la constancia, continuidad y estimulación para que se logre una dinámica familiar estable y segura. Y sin duda, cuando llega la etapa de la adolescencia, que por ley está nombrada desde los 12 a los 18 años, es una transición entre la niñez y la vida adulta, va a haber más estabilidad pese a los cambios hormonales que van a generar una inestabilidad de poder comprender ciertas sensaciones que el adolescente, tanto mujer como varón, van a sentir. Y hay una amplitud de lazos sociales. Esto quiere decir que si al principio en la niñez los padres conforman la principal fuente de información, en la adolescencia son las amistades, los grupos, sus pares en el colegio, compañeros de colegio o sus amigos del vecindario vienen a ser su principal fuente de información.
En la adolescencia, uno de los hitos más importantes es es la identificación de poder responder quién soy, ¿no? Entonces el adolescente trata de identificarse con algo, ya sea con una cultura o con algún tipo de música, entonces comienzan a vestirse con aquello que les gusta y se identifican, ¿no? Por ejemplo, el tema musical es algo eh, de un buen ejemplo, ¿no? Si a alguien le gusta el metal, el rock, entonces muchas veces van a comenzar a vestirse en función a ese tipo de música o los raperos o, bueno, el hip hop, en fin. Los adolescentes tienen la tendencia a sentirse indestructibles e inmunes hacia los problemas que otros experimentan. Esto porque generalmente están ensimismados en sí mismos, pensando que están pasando por una etapa que nada puede detenerlos. Entonces es importante como familia comprender que si están pasando esa etapa, entrar con otra forma de diálogo o de poder comprender y escuchar lo que dicen para eh, guiar si es que estuvieran atravesando por algún problema o fortalecer aquellas actividades que sean productivas, como por ejemplo el deporte. Hay muchos jóvenes que comienzan a identificarse con el deporte y quieren ser grandes deportistas, entonces eso se puede estimular y se puede reforzar. Entonces, en lo ideal, eh, cuando hay protección, cuando hay amor y una crianza con ternura, cariño, sensibilidad, se va a generar un círculo familiar de confianza y seguridad. Por lo tanto, la probabilidad de vulnerar derechos no existe. Esta situación nos va a hacer pensar muchas veces en cómo hemos sido nosotros como padres criados. De repente hemos venido o venimos de alguna situación familiar donde hemos podido vivir algún tipo de violencia. Tal vez hemos visto cómo mi padre ha maltratado a mi madre o de repente he sentido que no he sido querido por distintas razones o de repente una situación donde hubo mucha escasez de muchas cosas que hizo que yo desde muy pequeño tenga que trabajar y de repente separarme de mi familia. Entonces a veces cuando se habla de esto pensamos de que es algo irreal y que no es posible. Sin embargo, sí es posible. Por eso es importante hablar del maltrato. Cuando uno ha vivido maltrato y va generando maltrato de forma generacional con nuestra propia familia, es importante conocer cómo se puede parar y qué consecuencias estamos acarreando con esto. El maltrato generalmente va a tener ciertas consecuencias. Consecuencias como actos de violencia, como víctimas, porque si yo he pasado una vida o una niñez y adolescencia donde hubo violencia intrafamiliar, entonces la probabilidad de que yo tenga una familia donde mi marido o mi pareja, mi esposo, ejerza cierta violencia conmigo puede ser mayor, ¿no? O podemos ser actos de violencia perpetradores en el sentido de ejercer esa violencia que hemos recibido como la única forma de relacionarnos. Otras consecuencias del maltrato es la depresión, el consumo de tabaco o la obesidad, comportamientos sexuales de alto riesgo, en el sentido de que al final cualquier tipo de violencia, la física, la psicológica, la negligencia, puede llegar realmente a comportamientos sexuales de alto riesgo y ser víctimas o victimar a alguien como violencia sexual. Otra consecuencia son los embarazos no deseados y el consumo indebido de alcohol y drogas. Es importante siempre pensar en nosotros mismos como padres. Si yo he sido parte y provengo de una familia donde he recibido maltrato,
Y si yo me pongo a pensar y comienzo a responder las preguntas de, ¿realmente maltrato también a mi hijo como yo he sido maltratado? ¿Será que esto puedo cambiarlo? O preguntarme si aquella mala relación que yo tengo tal vez con mi pareja hace que yo me descargue esa rabia, esa impotencia con mis hijos. Entonces, si somos capaces de, primero, preguntarnos, segundo, respondernos y tercero, ser sinceros con nosotros mismos, va a ser posible romper esa cadena de maltrato. Y sin duda, tomar la rienda de hacer algo para cambiarlo es posible. ¿Cuándo? Pues cualquier momento. Cualquier momento es el mejor momento para comenzar a hacer un cambio. Es importante mencionar que cuando existe maltrato, hay menos conexiones neuronales y esto se debe a los niveles de estrés. Claro, el trabajo, una situación preocupante de que falte dinero para algo, nos genera estrés. Pero cuando hay un maltrato y sobre todo un maltrato continuo, hay niveles de estrés tóxicos, hay la generación de neuronas como el cortisol que va a bloquear ciertas conexiones neuronales donde la forma de relacionarnos puede ser inadecuada, podemos tener conductas desafiantes, conductas de aislamiento, de no querer hablar, de comenzar a cerrarnos de una forma. El niño se cierra cuando existe un maltrato porque las conexiones neuronales comienzan a cortarse, por decirlo de una forma, porque evidentemente va a comprender o va a pensar que esa es la forma de ir relacionándose con las personas y va a estar en un estado de confrontación por ese estrés que tiene cuando alguien o cuando vaya a estar en una situación similar. Entonces es importante realmente vivir en un estado sin maltrato, sin violencia, porque esto va a permitir que nuestro cerebro pueda tener mayores conexiones neuronales y poder resolver problemas de otra forma, relacionarnos con las personas y tener confianza de poder expresar lo que uno siente. Sin duda, cuando estos niños van creciendo en un ambiente de maltrato, de violencia intrafamiliar o de violencia ejercida sobre ellos mismos, ya sea maltrato, violencia sexual o de negligencia, omisión, cuando sean adolescentes van a enfrentar situaciones de riesgo como deseos prematuros no deseados, consumo de drogas, de alcohol, y problemas posibles de trastornos alimenticios y obviamente ciertas dificultades como la depresión o problemas en relacionarse y sin duda de repente terminen dejando la escuela y obviamente ahí el problema se va a agravar porque no van a adquirir ciertas competencias básicas para la vida. Sin duda, nunca es tarde para hacer cambios, para cambiar el chicote, el golpe, la regla para ajustar la ropa, dar caricias o hacer tareas. Es importante hacer cambios en nuestra vida familiar, nosotros como personas, para poder ayudar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Para finalizar, creo que es importante poder comprender y escuchar y brindar nuestro apoyo para generar un espacio de confianza con nuestros niños, niñas y adolescentes, que es el primer paso para hacer cambios, el generar ciertos espacios de escucha para que puedan confiar en nosotros. Pero ese espacio de escucha tiene que ser un espacio neutral, no donde nos diga algo y nosotros no creamos o en vez de dar una respuesta positiva, ejerzamos una respuesta de prejuicio
Entonces es importante realmente entender estos espacios. Permitir al niño o niña adolescente expresar sus sentimientos de forma libre y voluntaria para contribuir al desarrollo de la confianza mutua. Esto entonces quiere decir que realmente para hacer cambios no solamente tiene que haber de mi parte de escuchar, sino también yo, si he pasado por algún tipo de maltrato en mi infancia, en mi adolescencia o actualmente, también poder cerrar ciertos círculos para que pueda sanar y así realmente pueda descubrir cómo ayudar a mis seres queridos. Por lo tanto, es importante en este sentido conocer la etapa en la que está atravesando nuestro niño o niña adolescente, poder comprenderlos, poder escucharlos y acompañarlos en esa transición en la que atraviesan. Nunca compararlo uno con el otro porque cada uno es distinto, aunque tengan la misma edad. Los mismos niños que son gemelos siempre van a ser distintos, entonces es importante detectar esas habilidades, esas capacidades que puedan tener nuestros niños, niñas adolescentes para a partir de ahí poder fortalecerlos con aquello que son buenos, con aquello que les gusta, y esa es una estrategia para poder iniciar una buena relación de confianza con ellos. Entonces, lo más importante del desarrollo humano es comprender que más allá del tipo de crianza que nosotros podamos ejercer que no esté enfocado en el maltrato, sino más bien en una disciplina positiva, en una crianza con ternura, en, en realizar acciones que den respuesta de forma sensible, cariñosa y armoniosa a nuestros hijos es lo más importante. Que el desarrollo de cada niño, niña y adolescente esté lleno de amor y esté lleno de mucho cariño que es transmitido de sus cuidadores, de sus padres y de la gente que está a su alrededor.